El presidente Guillermo Lasso pide cooperación regional en América Latina para enfrentar al crimen organizado transnacional. La ola de COVID también impacta en el personal sanitario. Solo en un hospital de Quito hay 100 personas contagiadas. Jueves violento en Guayaquil. 5 sujetos fueron asesinados en varios puntos de la ciudad. Ya suman 91 los muertos por la delincuencia. La ministra de Salud pedirá al COE Nacional que ya no se solicite el carnet físico, sino el certificado de vacunación digital con código de seguridad. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches. Y una nueva jornada violenta en Guayaquil. Desde las 7 de la mañana de este jueves hasta el mediodía, se registraron 5 asesinatos, en promedio un sicariato cada hora. Bessie Granja con el recuento de esta ola de crímenes que no para, pese a los operativos militares y policiales. El primer hecho violento se registró a las 7:30 en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Utilizando fusiles, sicarios que se movilizaban en 2 motos asesinaron a un hombre de 40 años quien conducía esta camioneta. Existen 19 orificios en el vehículo perpetrados por un arma larga. Se cree que ha venido para comprar, ya que por el sector venden madera. Los impactos de bala en el vehículo reflejan la violencia con la que actuaron los agresores. El fallecido no registra antecedentes penales. El segundo caso fue a las policial. Las víctimas fueron interceptadas por 2 hombres en una moto. Uno de ellos les disparó en varias ocasiones y luego huyeron. A las 11 horas, en la Nueva Prosperina, al noroeste de la ciudad, un hombre de 29 años fue asesinado también con un arma de fuego. Moradores indicaron que 2 personas en moto han realizado disparos contra la humanidad de la persona fallecida. 2 antecedentes penales, uno por robo y otro por sustancias. Mientras al mediodía, en el sector de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, se reportó que Edward B., de 37 años, fue asesinado con varios proyectiles. La víctima fue trasladada a un hospital público donde se confirmó su deceso. A pocos días de terminar el primer mes del año, se contabilizan 91 muertes violentas en el puerto principal. Lo que nos faltaba, en Ecuador operan organizaciones narcos relacionadas con mafias europeas, según la Fiscalía. Estas estructuras ilegales constituyen empresas exportadoras para camuflar sus operaciones ilícitas de tráfico de drogas. William Young nos muestra ahora el poder de estas redes que se extienden a varios países de Europa y Sudamérica. Albanos asesinados y vinculados a procesos por narcotráfico encendió las alarmas por la presencia de células de organizaciones criminales europeas asentadas en Ecuador. Controlar su flujo migratorio es un desafío para las autoridades, por lo que el gobierno busca alianzas con otros países de la región, incluso con las Naciones Unidas. Nos permite tener alertas tempranas a nivel internacional. Adicionalmente, pues estamos en proceso de integrarnos al programa ATS Global, que
hace que nosotros conozcamos como país, antes de que lleguen los pasajeros, se hace un perfil de riesgo con las unidades de inteligencia. El alcance de estas organizaciones es mundial. Aunque tienen operaciones en la región de los Balcanes, en Europa del Este, su base es Albania. Desde allí envían delegados a Sudamérica a negociar los cargamentos de drogas a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En ese rol también se incluye controlar los traslados a través de los puertos marítimos del Pacífico Sur. También tienen nexos en Panamá para controlar cada paso de la ruta ilegal que termina en las costas de Portugal, España e Italia. Y desde allí, vía terrestre, distribuyen todo en Europa. Y el ciclo se repite. ¿Pero cómo camuflan sus actividades? Alexandra Mantilla es analista de perfiles criminales y lo describe. Han empezado a abrir empresas legales, completamente legales, y a través de estas empresas se inicia el proceso del lavado de dinero. A su vez, también hacen obras, también dan empleo, también se hacen necesarios para la zona en la que abren las empresas. Porque buscan ciudades costeras como Guayaquil. No nos olvidemos que Guayaquil cuenta con diversos puertos y aeropuertos. Obviamente son los sitios donde estos ciudadanos trafican la sustancia. Los albaneses no solamente existen aquí a nivel nacional, diplomática de Albania en Ecuador. Hasta la edición de este reportaje no teníamos una respuesta. Más de 600 profesionales de la salud han fallecido. A los médicos y personal sanitario. Las casas de salud han redoblado esfuerzos por las bajas a causa de la enfermedad. Por ejemplo, en el Hospital IES Quito Sur, unos 100 profesionales del hospital se han contagiado desde que empezó el año. Especialistas, médicos generales, internos, todo lo que viven a nivel comunitario, tener turnos de 24 horas rotativos en cuanto al personal médico, enfermería que tiene ciertos detalles, nos permite cubrirnos. También en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que da atención a pacientes con el virus, reporta contagios entre el personal médico. Nosotros tenemos 26 personas que están con COVID, que han ido en estos días yéndose de aislamiento entre médicos, enfermeras, posgradistas. Sí, tenemos un tema del personal de salud que se está enfermando, ¿no? Y eso nos provoca muchos problemas. El Hospital Carlos Andrade Marín informó que al menos unos 400 trabajadores de la salud se contagiaron en lo que va del año. Y a pesar de que la nueva variante es menos agresiva que las anteriores, la Federación Médica Ecuatoriana también da cuenta de decesos a causa de Omicron. 7 médicos fallecidos durante esta subida de esta ola de Omicron. La gente vulnerable y la gente que tiene problemas, de hecho, no es es una gripecita nomás, no. O sea, esta gente tiene la posibilidad sin ningún problema de entrar en gravedad, ir a terapia intensiva. Rápidamente desde 2020, cuando inició la pandemia. Sostiene que se puede mejorar las estrategias para evitar que más hospitales y su personal colapsen por la nueva ola del virus. De la atención primaria en salud pública, ahí donde tenemos que trabajar para evitar precisamente todo este absurdo colapso del sector. En Ecuador, más de 600 médicos han muerto por coronavirus desde que inició la emergencia sanitaria. Y en Guayaquil los contagios de COVID-19 disminuyen. Así lo revelan las cifras del Ministerio de Salud y del COE cantonal. Sin embargo, entre ambos organismos existen diferencias en cuanto al número de fallecidos por la enfermedad. Los especialistas coinciden en que la población no debe relajarse, debe mantener las medidas, como nos cuenta Bessie Granja.
Es el ambiente en uno de los laboratorios más grandes de Guayaquil y en donde hasta inicios de enero se procesaban hasta 4.500 pruebas PCR para detectar coronavirus. Según Jorge Macías, directivo de Interlab, en los últimos días esa demanda descendió a 1.000 pruebas al día. Y con un porcentaje de positividad de un 46%, que en un momento llegamos a tener un 90%, ya estamos en un 46%, o sea, ha ido bajando de una forma muy rápida. Las cifras del Ministerio de Salud detallan que los primeros días de enero el porcentaje de positividad de los exámenes para detectar coronavirus en Guayaquil bordeaba el 70%. Actualmente es de casi el 40%. Asimismo, los contagios por semana durante este mes disminuyeron de 9.853 a 3.462. Tenemos una baja en todos los estratos de edad, en casos confirmados, que es extremadamente evidente, mucho más evidente que en las provincias de la Sierra, porque como ustedes saben, aquí en Guayas probablemente la variante Omicron entró antes que en las provincias de la Sierra, pero la mortalidad aquí en Guayas sí es mayor. Sobre el número de muertos en la ciudad por coronavirus, las autoridades del COE cantonal detallan su estadística. Y ahora tenemos 17 por día, entonces es un número bastante elevado. Claro, y eso tiene relación con que las UCI sigan llenas en algunos hospitales. Por supuesto, porque lamentablemente entre un 40 y 50% de las personas que están en UCI lamentablemente fallecen. Carlos Farhat, epidemiólogo del municipio, confirma que el puerto principal experimenta una reducción de contagios, pero prefiere no adelantar criterios. Ahora, decir si eso se mantiene o no, debemos esperar qué sucede en esta semana, para estar seguros que esa tendencia existe y que no es solamente una ligera disminución que después va a subir. Ambos organismos manejan una cifra en promedio de 250 pacientes en cuidados intensivos por esta enfermedad. Tras decenas de denuncias de actos de corrupción en el otorgamiento de certificados de vacunación, la ministra de Salud pedirá al COE nacional que se exhorte a los municipios que ya no pidan el documento, sino más bien el carnet, que tiene un código de seguridad. Merlin Ochoa nos explica que es una medida que regirá a escala nacional. Los carnets de vacunación eran ofrecidos ilegalmente hasta en redes sociales por $10 cada uno. En Ecuador, tras la llegada de la variante Omicron, el COE nacional resolvió la obligatoriedad del certificado de vacunación o carné a personas mayores de 12 años en lugares públicos como centros comerciales, cines, restaurantes, entre otros. Pero este miércoles la ministra de Salud indicó que propondrá al COE nacional que se realice un exhorto a los municipios para que solo se solicite el certificado de inoculación. Para evitar justamente todas las denuncias que hemos tenido los últimos días en cuanto a venta de carnets de vacunación falsos. Algunos ciudadanos consultados mencionan que no tienen información oficial de cómo obtener el documento. No, pues si hay que aprender, pero no dice que necesita el código QR, hay que utilizar el código QR. No, pero creo que tengo que investigar eso por plataformas, creo que son. El documento debe ser descargado en la página web certificados-medio vacunas.msp.gov.es, ingresar los datos personales e imprimir la hoja que tiene un código de seguridad. Entonces, esa es una manera de verificación que la persona que está aportando ese código efectivamente es la que contempla en la página del MSP como que está vacunada. Porque lastimosamente, como se están haciendo algunos controles solamente con este carnet, pero no le pide la cédula. Y a partir del día lunes vamos a tener también disponibles para la ciudadanía una versión más pequeña, que va a ser mucho más fácil poderla cargar en el celular o imprimir si ustedes desean. El presidente del COE nacional dice que la próxima semana el pleno del comité resolverá el pedido de la ministra. El exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, sentenciado en primera instancia a 3 años de prisión por abuso sexual, seguirá recluido en la cárcel 4 de Quito. Así lo decidió este jueves un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que nuevamente negó el recurso de habeas corpus presentado por Carrión. Los jueces determinaron que la detención de Freddy Carrión fue legal y rechazaron los argumentos sobre supuestas irregularidades en la delegación de la fiscal del caso, así como acusaciones de forjar documentos.
3 académicos son los virtuales magistrados de la Corte Constitucional. La comisión calificadora publicó las notas globales del concurso y solo resta conocer si algún postulante pide la revisión de su calificación antes de la designación de jueces prevista para el 7 de febrero. Jacqueline Rodas nos cuenta quiénes son. Concluida la etapa de méritos de oposición del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, los 3 mejor puntuados y virtuales magistrados son 3 académicos. La nota más alta la obtuvo Richard Ortiz, 94 sobre 100. Él es PhD en Ciencias Políticas, doctor en Jurisprudencia y profesor de Derecho Constitucional. Ortiz proviene de la terna enviada por el presidente de la República. Le sigue Joel Escudero con 93 sobre 100, PhD en Derecho y actual vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, profesor en Derecho Constitucional en varias universidades. También pertenece a los postulantes del Ejecutivo. La tercera con mejor calificación es Alejandra Cárdenas con 89.5 sobre 100. Es doctora en Jurisprudencia, magíster en Derechos Humanos y Estudios Latinoamericanos y catedrática universitaria. Cárdenas fue propuesta por la Asamblea Nacional. Este ha sido un concurso con varios incidentes. En inicio se declaró desierto porque los postulantes no cumplían los requisitos. Luego renunció un integrante de la comisión calificadora y 4 de los 9 candidatos, 3 de ellos acusando al proceso de poco transparente. Así responde la presidenta de la comisión calificadora. Las críticas han sido duras, pero sin fundamento porque basta con contrastar la información que está colgada en la página web de la Función de Transparencia y Control Social. Qué pena que esas personas no se hayan tomado la molestia de hacer una lectura y un contraste con esa información, y de quienes han abandonado el proceso, pues es evidente que sus actos hablan por esas personas. Los postulantes tienen 3 días para impugnar sus calificaciones antes de que queden en firme. La designación está prevista para el 7 de febrero. Continuamos. 447 millones de dólares ha perdido el país por la erosión regresiva del río Coca en el oriente y su afectación a la estructura petrolera. Los ministros encargados anunciaron que la solución y una nueva vía hacia el Lago Agrio estarían en al menos 24 meses. Patricio Díaz nos cuenta que comparecieron virtualmente ante la Asamblea Nacional. Los convocados fueron los ministros de Obras Públicas y Energía, además del gerente de Petroecuador y el director del Servicio de Gestión de Riesgos. En el ámbito vial, se explicó que se está habilitando una variante alternativa de 8 kilómetros. No de primer orden, pero sí devolver la conectividad. El día de hoy se encuentra maquinaria para iniciar el camino piloto. Pero la intención es construir una solución definitiva. Será por el otro lado de la erosión, sobre el costado derecho del río Quijos, a un costo de 140 millones de dólares y con 24 meses de ejecución. Se busca financiamiento. El tramo Santa Rosa de Quijos Reventador tiene una longitud de 80 kilómetros. En cuanto al campo petrolero, se calcularon las pérdidas. En los días de suspensión de la producción, el país perdió 447 millones de dólares. Se dejaron de producir 8 millones de barriles y 2 millones más no pudieron ser refinados. Pero las autoridades recordaron que la situación pudo ser peor. En 17 días logramos restablecer la producción como se mira inmediatamente para el día 31. Esto fue un esfuerzo enorme. Esto prácticamente es un récord. Pero ahora se trabaja en la solución definitiva para el trazado del Sote y el poliducto. Será también por el costado derecho del Quijos. Costará 200 millones de dólares y se realizará en 24 meses. La línea actual es alternativa, pues está hacia el volcán Reventador. No se paralizarán las operaciones del bombeo, del oleoducto y del poliducto y su finiquito mientras se realizan estos trabajos. Las autoridades comparecieron ante el Pleno de la Asamblea para explicar la situación de esta zona del oriente ecuatoriano. También recibieron a los representantes de las poblaciones afectadas por la erosión, que piden ayuda. Yo les pregunto, ¿cuánto están invirtiendo en nuestro sector para la reubicación? Hasta ahora, ni $1,000. Yo les digo, ni $1,000. Y piden que las soluciones viales se consoliden lo antes posible. Continuamos. Hoy se cumple un año del asesinato de Efraín Ruales.
Durante estos 12 meses la Fiscalía ha desarrollado una investigación, pero hasta este momento no se ha determinado quién fue el autor intelectual del crimen. 8 personas están vinculadas a un proceso que no ha avanzado a su etapa de juzgamiento. 12 meses pasaron ya del crimen. A Efraín Ruales lo mataron la mañana del 27 de enero cuando salía de un gimnasio y el caso todavía sigue abierto. La justicia no determina hasta el momento quiénes son los responsables del hecho. Casi 3.000 páginas tiene el expediente en el que se involucra a 8 personas. 6 están detenidos, un menor de edad guarda arresto domiciliario, 1 está prófugo. Sobre la causa del crimen no hay una versión oficial de la Fiscalía. Lo que se sabe es que en un primer momento se investigó si había correlación entre los comentarios que el expresentador de televisión emitió sobre los actos de corrupción que se cometieron en los primeros meses de la pandemia. Y luego se analizó si hubo un interés económico en el asesinato. Al momento hay 8 personas procesadas. Se trata de Carlos M., alias Choclo, uno de los líderes de la banda de Los Lagartos, quien desde la penitenciaría del Litoral habría llamado a Jorman V., alias Veloz, para planificar el atentado. Veloz reunió a quienes participarían en el crimen, consiguió el arma y ordenó el robo del auto. Juan R. robó el Vitara que se usó para vigilar al presentador. Alexis C., alias Casquete, condujo el vehículo. Álvaro C., alias Alvarito, es el sicario que disparó contra Ruales. Carla M. participó en la quema del vehículo después del crimen. Alias Aarón, quien se encuentra prófugo, es quien se deshizo del arma lanzándola al estero Salado y de donde fue recuperada 2 meses después. Un menor de edad, alias Ñorqui, acompañaba al sicario en el momento del asesinato. Para el 1 de febrero se prevé que se reinstale la audiencia de juzgamiento que se ha suspendido en 5 ocasiones. Hasta el momento las investigaciones no determinan autor intelectual, tampoco la motivación para un asesinato más que continúe impune. Un grupo de policías fue atacado a tiros por delincuentes cuando los uniformados realizaban un operativo este miércoles en el Guasmo Sur de Guayaquil, catalogada como la zona más peligrosa de la ciudad. Los moradores escucharon gritos, pedradas y un sinnúmero de detonaciones entre un grupo de agentes y varios sujetos que dispararon contra los uniformados. Pero ¿por qué las bandas narcocriminales están interesadas en este sector del Guasmo, especialmente alrededor de esta playita popular? José Carlos Alvarado hizo un recorrido y nos explica la importancia para los narcotraficantes de esta ubicación. Es uno de los puntos donde termina Guayaquil. Recientemente la playita del Guasmo pasó al foco de la fuerza pública por el ataque armado de criminales, en el que 5 personas fueron asesinadas. Incluso el presidente de la República se refirió al tema y manifestó su preocupación por lo que ocurre allí. Porque conecta con aquella salida hasta la boya 46 a efectos de cargar droga en los contenedores ya saliendo del puerto. Tanto el comando de guardacostas como la infantería de marina patrullan las aguas de esta zona y se refieren a la playita como una zona caliente y apetecida por el narcotráfico. En primer lugar, este sector se ubica en el extremo sur del puerto principal. La playita del Guasmo se localiza junto a los puertos marítimos de Guayaquil, de donde salen buques con contenedores que muchas veces son contaminados de droga luego de zarpar. Para este cometido, las bandas utilizan todo tipo de lanchas y naves para intervenir los buques. Por eso la Armada realiza operativos para detectar a los sospechosos. Este martes aprendieron 2 embarcaciones con motores fuera de borda que serían usados para otros fines. Una de ellas no tenía ningún tipo de documentación. Es una embarcación que no tiene nombre, matrícula. Podríamos decir que es una embarcación pirata que podría ser tranquilamente utilizada para lo que es el transporte de las sustancias sujetas a fiscalización. Además de la gran extensión que hay en aguas interiores, también se debe sumar la dificultad que hay por la cantidad de esteros y entradas que pueden tener las bandas criminales para escapar de los controles. Tiene un sinnúmero de esteros y además de los esteros la misma vegetación es propicia para aquello. Ahora si nosotros le sumamos esto a la noche, ¿no?, donde se dificulta un poco más lo que es el tema de la visibilidad, entonces le da los ingredientes necesarios para que estas organizaciones se dediquen a este tipo de actividades.
Mili Navarrete, del Comité por la Defensa de Derechos Humanos, solicita una intervención integral del Estado. Las condiciones de vida de la población, digamos, vulnerable, empobrecida, del lado de los organismos sociales en general, es que haya una mirada más social, más integral. No se puede solamente responder al auge de la criminalidad. Son parte de los pedidos para intentar recuperar a la playita del Guasmo de las bandas narcodelictivas. Y hay expectativa en el sector turístico por el anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre la reducción del IVA al 8% durante los días del feriado de Carnaval. Carla Delgado conversó con algunos representantes del gremio sobre este tema. Todos los servicios definidos como actividad turística durante los 4 días que dura el feriado de Carnaval podrán reducir el IVA 4 puntos, es decir, del 12 al 8%, según el anuncio del presidente Guillermo Lasso. Bajaremos el IVA hasta el 8% durante esos 4 días a efecto de dinamizar este sector. La noticia llega en un momento de incertidumbre para el sector turístico, que aún no ha podido recuperarse del todo por las restricciones propias de la pandemia. Y a pesar de que el gremio ha recibido de forma positiva el anuncio, hay varios puntos que tendrán que ser estudiados. Tenemos que actualizar esos software, un problema contable que prácticamente hay que recordar que nosotros los proveedores que tenemos para el sector hotelero y restaurantes obviamente, tenemos proveedores que nos dejan insumos y productos al 12%, mientras que nosotros vamos a facturar al 8%. Entonces esto también podría significar que no tenemos claro. Y es que antes de la emergencia sanitaria, el feriado de Carnaval era el que más movía a la industria turística, dejando una ganancia de al menos unos $2 millones. Anhelan que este primer ejercicio traiga los resultados esperados para el sector y se espera que a futuro el incentivo sea mayor. Ahora se tiene pues el IVA cero para turismo extranjero, sí que eso ya está implementado, ¿no? Pero me hubiera encantado que también el IVA para ecuatorianos sea del 0%. Los representantes de restaurantes también confían que la reducción cumpla con el objetivo. Señalan que este sector apenas se ha recuperado en un 30%. Invitarle a la gente a que definitivamente aproveche, por poco o mucho que esto parezca, yo creo que aquí lo que tenemos es que entender que lo que se busca es que se reactive, se engrase la economía. Las reformas tributarias aprobadas en 2021 facultan al presidente a bajar el impuesto al valor agregado IVA hasta en 4 puntos en determinados días del año. Amigos, muchas gracias. Hemos concluido. Mañana nos veremos. Que pasen muy bien.